Nos encontramos con el doctor Kiber González, reumatólogo, para hablar del dolor articular en los cambios climáticos. Kiber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por venir nuevamente. La temperatura cambia drásticamente y sobre todo aquí en Monterrey y en nuestra área metropolitana, en todo el norte del país, donde los cambios son drásticos, son impresionantes. Así es. Como de repente tenemos un ventarrón y luego hace frío y luego está el sol y hace calor y salimos todos abrigados, ya a mediodía ya nos estamos quitando todo lo que nos pusimos encima. Y estos cambios duelen, duelen en los huesos, duelen en las articulaciones, duele en el cuerpo, lo sentimos en el cuerpo. Así es. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomendaciones nos das? Y para quienes no tienen dolores, claro, y cómo se pueden proteger, cómo pueden tener una buena actividad o buenos hábitos para no caer en estos dolores. Bueno, la verdad es que los dolores articulares que se presentan con los cambios climáticos, hay muy pocos estudios que aborden de manera exacta el porqué o la causa y cómo prevenirlos. Lo que hemos dado cuenta, y la mayor parte de los estudios, es que son hechos en personas que ya tienen algún problema de las articulaciones, como el desgaste o la osteoartrosis, que es lo mismo. Esta gente sí ha tenido más incidencia de dolores articulares durante los cambios climáticos. Y para esto, sin ser meteorólogo, tenemos que entender lo que es un frente frío o el movimiento de una masa de aire fría. Y esto es, tenemos entendido que para que se mueva una masa o cuando se mueva cualquier cosa, tiene que haber una diferencia de presiones. Una presión debe estar empujando la parte trasera de la masa de aire frío, y enfrente debe haber menos presión para que se pueda mover la masa de aire. Entonces, esto finalmente lleva a que se mueva la masa de aire frío y vaya entrando hacia la ciudad. Y en la ciudad vamos a ver que al momento de que en frente frío entra o va a entrar, hay un sistema de baja presión y lo podemos ver. Esto lo estamos viendo aquí en pantalla, que es cómo funciona las masas de aire caliente y las masas de aire frío. Y esto nos repercute a nosotros. Así es, particularmente donde se mezcla la masa de aire frío con la masa de aire caliente, es cuando tenemos más alteraciones climáticas. Viene la masa de aire frío desde el norte, por eso a veces le decimos norte también, y choca contra la masa de aire frío, de aire caliente, desplaza el aire caliente hacia arriba, y en esta unión de ambas masas de aire, de ambas temperaturas, hay mucha inestabilidad en el ambiente. Puede haber baja o alta presión atmosférica, predominantemente hay baja presión, puede haber lluvias, acúmulos de nubes. Y estas alteraciones en la humedad, en la temperatura y en la presión atmosférica tienen impacto en las articulaciones. O sea, la baja presión. La baja presión particularmente tiene un impacto en las articulaciones. Hay que imaginarnos que, y tomar en cuenta que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Entonces, si viene un sistema de baja presión y viene el frente frío, y enfrente del frente frío viene un sistema de baja presión. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que al momento que baja la presión atmosférica, nuestras articulaciones siguen con la misma presión. No han cambiado las articulaciones. Dentro del espacio de las articulaciones no ha cambiado la presión, es la misma. Entonces, al momento de que baja la presión atmosférica en nuestro ambiente, la presión intraarticular o dentro de la articulación relativamente incrementa porque no cambia de manera rápida, y se puede expandir o contraer la cápsula articular, causando dolor, activando ciertas fibras nerviosas, lo que puede provocar dolor. También se ha visto que provoca el dolor en este punto es que la humedad junto con la temperatura puede provocar cambios en alteraciones de dolor, y eso se ha reportado particularmente en la gente que tiene desgaste articular. Y se ha visto que la humedad es un papel independiente, la temperatura tiene un papel independiente, pero cuando juntas la humedad relativa con la temperatura, también, particularmente la temperatura fría, tiene aún más impacto sobre causar el dolor en las personas. Y eso tiene que ver con la expansión y contracción de los músculos y tendones y ligamentos que tenemos alrededor de las articulaciones. Y también un ambiente frío hace que el líquido sinovial, el líquido que está dentro de las articulaciones, se vuelva más viscoso, menos lubricante, y al mover la articulación se va a batallar un poquito más. Obviamente la gente que ha tenido una operación de cintura o de columna, más que nada, de columna o de rodillas o de alguna articulación, sienten más esta baja presión.
es posible que ellos lo sientan más. Es difícil encontrar un estudio que diga eso. Los estudios que dicen en personas normales, no hay estudios en personas normales, en personas sin ninguna enfermedad articular. Hay estudios en personas que tienen ya algún problema articular, como el desgaste. Entonces uno pudiera asumir que aquellas personas que ya tienen alguna operación o algún daño en su articulación son más propensas a tener estas molestias con los cambios climáticos, pero no es algo que podemos asegurar al 100%, pero seguramente esas personas lo pueden decir de una manera muy confiada de que te puedo predecir el cambio climático. Y es porque eso que puedan predecir el cambio climático, todavía no hay frío, todavía no hay nada, ellos te pueden decir que lo pueden cambiar, es porque el sistema de baja presión entra primero a la ciudad antes de que venga el frío o antes de que vengan los chubascos. Entonces, entra el sistema de baja presión, se baja la presión atmosférica, incrementa la presión de las articulaciones y esto ocasiona dolor. Y luego, una vez que se establece el frente frío, la masa de aire frío, la presión atmosférica se equipara, se vuelve normal y el dolor cesa. Mucha gente dice que con el frío, ya cuando se establece el frío, ya no tiene tanto dolor. Las abuelas decían, ay, me duelen las rodillas, ya va a cambiar la temperatura. Así decían las abuelas. Así es. Y luego uno no les creía y ahora cuando van pasando un poquito los años te das cuenta que algunas lesiones que tuviste en la juventud empiezan a doler en cerca de invierno o frente a los cambios climáticos. Y bueno, uno ya lo siente ya entiende a las personas que te decían eso. Ajá. Uno pensaba que a lo mejor estaban un poco exagerando o que estaban inventando cosas. Noé nos escribe y dice, yo tengo dolor de columna siempre que hace frío. ¿Qué le recomiendas? Dice, bueno, es que también tiene distrofia de cintura. Okay. Puede ser por eso, que es más sensible. Definitivamente va a ser. Y yo también puedo predecir eso. O sea, también tienen poderes sobrenaturales. Sí, la verdad es que lo que se recomienda dentro de estos cambios climáticos y tus dolores es que se ha visto que los músculos y tendones se vuelven un poquito más duros por el frío. Como cualquier cosa, con el frío se vuelve más duro. Entonces, la viscosidad disminuye el líquido sinovial. Entonces, lo recomendable es que en la mañana cuando te despiertes hagas unos estiramientos como si fueras a calentar antes de tu ejercicio. Uh-huh. Hacer un calentamiento de 10, 15 minutos para volver a elongar esos tendones, esos tejidos, esos músculos y volver a recuperar un poquito la fluidez del líquido sinovial y que tus articulaciones se muevan sin mucho problema. Pero realmente así como que algo de protección es difícil encontrarlo porque pues no sabemos muy bien a quién le va a pasar, a quién no le va a pasar y exactamente no vamos a andar poniendo sensores dentro de las articulaciones para ver qué es lo que está sucediendo realmente en personas que por lo demás están sanas. Claro. Entonces no es muy ético. Entonces tenemos que asumir qué es lo que va sucediendo, más o menos. Así es. Estábamos hablando de las famosas frases de las abuelas que decían, ya va a cambiar la temperatura porque me duelen las rodillas. Uh-huh. Y luego tenemos preguntas que hace la misma audiencia. Juan Carlos dice, si mi papá padece mucho de las articulaciones y reumáticas, ¿lo puedo padecer yo? O sea, ¿esto es algo que si lo tienen los padres y los abuelos también se heredan? Bueno, si estamos hablando, hay que ver qué tipo de enfermedad reumática estamos hablando. Son muchas enfermedades reumáticas las que hay. En cuanto es el desgaste o la osteoartrosis o osteoartritis, son enfermedades que generalmente no son genéticas, generalmente suceden por tu ocupación, ya sea que, por ejemplo, los que utilizan los martillos, los taladros, se desgasta mucho el codo, la muñeca, los futbolistas se lastiman mucho las rodillas, se desgastan mucho las rodillas. Depende mucho de tu ocupación. También depende mucho de tu cantidad de ejercicio que hagas. Entonces, eso no es genético, es más que todo tus hábitos del día a día. Entonces, definitivamente puedes tener desgaste articular y las rodillas van a ser las más complicadas, las más afectadas, rodillas, cadera y tobillos, porque son las que tienen que cargar todo el peso de nuestro cuerpo. Y eso, bueno, es parte de la cuota que pagamos por caminar en dos patas, ¿no? Claro. Que nuestras cadera, rodillas y tobillos sean más lastimados en esto. Pero un buen ejercicio, fortalecer bien los músculos que están alrededor de las articulaciones, particularmente de la cadera, de la rodilla, pueden ayudar a que no tengas tanta molestia en un futuro, prevenir un poquito esto. Ajá. Pero es difícil saber si va a tener un impacto en eso. Difícil. Entonces, aquí lo importante es que tomes en cuenta que estos dolores articulares muchos son momentáneos y eso tienen que ver por estos días donde hay cambios de atmosféricos importantes y que lo vamos a resentir en el cuerpo. Pero realmente no representan muchas veces una enfermedad, solamente representan que hay una molestia, hay dolor. Es diferente a que tengas una enfermedad y tengas el dolor.
El dolor, pues bueno, lo puede tener cualquiera. A todos estoy seguro que a mí o a ti también te ha pasado de que te duele algo con el frío. Me pasa frecuentemente con los codos y con los tobillos. Bastante, Sí. bastante. Entonces, tengo que calentar muy bien antes de empezar a hacer ejercicio. Y se recomienda que hagamos ejercicio dentro de casa y calentemos más tiempo de lo que se debe calentar en un ejercicio normal. En lugar de 15 minutos, calientes unos 20 minutos, 25 minutos. Exagerar un poquito más en el calentamiento para que estés un poquito más protegido y no tengas dolor. No es igual a lesión. Generalmente, estos dolores que hay asociados al cambio climático no están asociados a lesiones. La gente que está más predispuesta a tener estos dolores son la gente que ya tiene una lesión previa o una enfermedad articular previa. Sí. Desgaste, lesiones traumáticas, luxaciones, esguinces, artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren, espondiloartropatías, todo este tipo de enfermedades que ya son conocidas que causan artritis, que a lo mejor están ya controladas, pero con el frío viene el dolor porque es una articulación que ya está dañada y es más susceptible a tener molestias que una articulación sana de un niño de 15 años. Entonces, es diferente, ¿no? Yo creo que es un tema también de quienes dejan a veces también la actividad, es donde vienen ese tipo de dolores, ¿no? Es una persona que ha hecho ejercicio toda su vida y deja de hacer ejercicio y de repente se quiere activar. Ahí es donde empiezan los problemas o el dejar de estar en Sí. actividad, ahí es donde empiezan a doler. Sí, la verdad es que a mí si me preguntas, yo como una persona, personalmente, me gusta practicar box y si lo dejo 2, 3 semanas, Sí. regreso y quiero regresar a la misma intensidad con la que estaba al último, no se puede. Bueno, ese es un deporte también No muy se- celoso, ¿no? Totalmente, no se puede, tus tobillos te duelen, tienes que calentar más e ir poco a poco. Iniciar una actividad física requiere que tengas un buen calzado, Ujú. que si tienes que usar algún protector de tus tendones rotulianos lo utilices y que un médico del deporte te evalúe tu pisada. Sí. Todo esto para evitar lesiones que puedas tener durante el ejercicio. Sin embargo, el iniciar una actividad física con los cambios climáticos requiere que calientes más de lo habitual. Entonces, el hecho también es que tengamos que tener una buena cantidad de vitamina D, una buena sustancia que causa que se desinflamen las articulaciones, no en una gran medida, pero cuando está haciendo frío generalmente no salimos al sol y la vitamina D se da por la síntesis, el sol que impacta en la piel y al momento de estar más dentro de casa porque hace frío, tenemos menos exposición solar, tenemos menos vitamina D en el cuerpo y la vitamina D es importante también para mantener desinflamadas las articulaciones. También influye el tener la calefacción prendida. Pues influiría, te ayudaría a lo mejor tener menos dolor mientras estás dentro Ok. de la calefacción. Luego sales, el cambio climático, el cambio de temperatura te va a doler. Y ahí nos pasa, porque estás en el cuarto y sales a las escaleras y ya empiezan a doler los tobillos, las rodillas. Y es momentáneo generalmente, no es algo que dure todo el día, es algo que dura un poco, porque las articulaciones se van calentando y se van moviendo, entonces el líquido sinovial se va haciendo un poquito más fluido, los tendones se van elongando, las fibras musculares se van estirando, entonces la articulación se empieza a mover mejor, empieza a calentar y ya está mejor. Pues eso generalmente dura, las molestias son durante los momentos donde vamos a iniciar alguna actividad física, después de periodos de reposo. Generalmente, la gente generalmente no se queja cuando está acostada, se queja cuando va a hacer una actividad física de que ya le duele. Claro. Yo creo que algo que tenemos que hacer es hacernos muy conscientes y hacer algunos estiramientos, ¿no? Claro. Una vez que nos levantamos, estirar un poquito los tobillos, darle un poquito de masajito, las rodillas, las muñecas, la cintura, hacer algunos movimientos de ochos, Ujú. hacer algunas sentadillas o todos estos estiramientos donde abres las piernas, te vas a un lado, te vas Yes. al otro. Es algo que tardamos 5 minutos, pero tu cuerpo te lo va a agradecer enormemente cuando ya empieces a agregarle canas al cabello. El cuerpo te lo agradece. Claro. Entonces, si tú tienes este hábito de estirarte, es más, mira, con el simple hecho de, mira, Exacto. ay, de estirarte así rico, el cuerpo lo agradece. A veces no nos estiramos. No, entonces realmente el Y es cuerpo se queda buenísimo. entumidito, sí, se queda Claro. entumidito. Y luego entramos al aire frío, y luego entramos al aire calientito, y luego otra vez frío. Ay, doctor, no sé qué me pasa. ¿Cómo que no va a ser lo que te pasa? Pues es que ni te estiras. Hay que estirar el cuello, hay que estirar las articulaciones, hay que despertar el cuerpo. El cuerpo también se siente medio dormidón. Así es, hay que activarlo, pues realmente
Estas molestias suceden porque no están activas, las articulaciones no están listas todavía para hacer la actividad física y la estamos forzando a hacerla. Digo, no es como que te va a pasar algo malo, pero es para que no tengas las molestias. Un estiramiento, una serie de estiramientos te lleva, como dices tú, 5 o 10 minutos, cuando mucho. Entonces te estiras en la mañana, tratar de llegar a las puntas de tus pies, girar los tobillos, girar las rodillas, girar los codos, las muñecas, los hombros. Te lleva cuando mucho 5 o 10 minutos, que incluso lo puedes alternar. Ya que estás calientito, pues ahora sí hacer tu media hora de ejercicio. Ya aprovechaste la mañana. Pero si no, pues esto es suficiente y te vas a sentir un poco mejor durante el día. Obviamente la gente que nos escuche que a lo mejor tiene menos de 30, menos de 25 años, a lo mejor no siente estos problemas, pero la gente que ya está a partir de 25, 30 es cuando se empieza a reportar un poco más esos tipos de molestias. Y yo lo digo personalmente, a mí me empezaron a doler hace 3, 4 años. Antes no me dolía, pero pues bueno, es el frío, no calenté bien. Entonces yo en invierno hago un calentamiento más intenso para hacer ejercicio antes de hacer el ejercicio como tal. Entonces hay que exagerar un poquito en el calentamiento. Hay que tener en cuenta que estos dolores no representan una enfermedad, que estés tranquilo. Esto no va a haber, no es el reflejo de algo que te esté dañando. Simplemente es que tus articulaciones, así como tus ojos, como tus lengua, como tus dedos, todo siente. Y tus articulaciones también sienten. Y la presión atmosférica y los cambios atmosféricos tienen impacto en nuestro cuerpo. ¿A qué grado es el impacto? No lo sabemos todavía, pero sabemos que la humedad, la presión atmosférica y la temperatura tienen impacto en que sintamos dolor o no sintamos dolor en nuestras articulaciones que por lo demás estén sanas o un poco desgastadas por el cartílago. Pues ya lo está diciendo el doctor Kiber González, hay que poner atención a nuestro cuerpo, hay que cuidarlo y sobre todo en estas temperaturas. Si duele un poquito las rodillas o algunas articulaciones, hay que ir con el doctor porque luego se pueden agravar. Kiber, ¿cómo te podemos localizar? En mi página de Facebook es Dr. Kiber González, Instagram es Dr. Kiber González y la página de internet es reumatologomonterrey.mx. No, pues no, facilísimo de dar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos y te esperamos próximamente. Muchas gracias. Vámonos un corte y al regreso.